Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre cómo hacer una partición de un disco duro. Primeramente, empezando con la explicación. ¿Qué es una partición de un disco duro? Sencillamente hablando, es una parte de nuestro disco duro que podemos separar para almacenar cosas ahí, que podemos utilizarlo para separarlo del disco C, que es el principal. Ok, pasamos a las desventajas y ventajas. Las ventajas de usarlo es guardar archivos importantes. Otra ventaja sería es tener un pequeño respaldo en caso de que el disco C pudiera estar lleno. Otra ventaja sería usarlo para almacenamiento, que el uso del disco duro C, que es el principal, se mantenga sustentable. Esto quiere decir mantenernos en un límite. Si instalamos muchas aplicaciones en el disco C, podremos llenarlo y podremos hacer un desbalance dentro de él cuando se llene. Pero en cambio, si hacemos una partición, podremos mantenernos en un límite hasta que llenemos ese almacenamiento. Sabremos que no hemos dañado para nada el disco C. Ok, pasemos a las desventajas. Una desventaja sería que no siempre te dará una gran cantidad de memoria para la partición, excepto que tu computadora tenga un disco C con mucha memoria. Siguiente desventaja. El proceso para la partición es lento y tedioso. Un poco tedioso, sí. En la espera. Otra desventaja sería que alteras el almacenamiento del disco C. Esto no se refiere a mucha cantidad, sino que es, en cierto modo, se altera el funcionamiento, pero no demasiado. Ok, pasemos a la práctica entonces. Lo primero que tenemos que hacer es ir al botón de inicio. Podremos hacerlo de dos maneras. Una es dando clic derecho en la parte de equipo, administrar, pero ahí tendríamos que buscarlo por su ruta. O simplemente escribir disk mg.mt.msc, lo cual nos llevará directamente al administrador de discos. Como pueden ver, aquí dice administrador de discos. Lo voy a agrandar. Ok. Aquí nos dice cómo está dentro de el almacenamiento. Si yo conecto una memoria USB, aquí debería aparecer, pero aquí me dice que no hay medios. Aquí me dice que mi disco duro tiene 232.79 gigabytes. Aquí podremos hacer una partición de nuestro disco duro, lo cual lo voy a hacer ahora. Para empezar, primero se tiene que dar clic derecho sobre este cuadrito que está aquí. Clic derecho hasta la parte de reducir volumen. Ya lo tenemos. Le voy a poner pausa para que no se espere tanto. Ok, esta es la parte a la que quería llegar. Lo que acaba de hacer el sistema fue verificar qué tanta parte del disco C se puede reducir. Aquí nos dice el tamaño total antes de la reducción. 23.000 238.372 kilobytes. Este es el tamaño disponible para la reducción. Este es el tamaño que se desea reducir. Nos lo da por defecto, pero podemos elegir un número mientras no sea mayor a esto. Tamaño después de la reducción. En caso de que usemos esto, el disco C se disminuirá a esta cantidad. Vamos a hacerlo así como está por defecto. Le ponemos reducir. Le voy a poner pausa para que no sea tan tardado. Ok, el proceso ya ha terminado. Ya ha terminado de crear la partición. Aquí ya lo tenemos, pero esta parte no está asignado. O sea, todavía no lo podemos utilizar.
Para utilizarlo tenemos que darle clic derecho donde dice no asignado. 71.62 megabytes me dio. Ok, clic derecho, le damos en el nuevo volumen simple y nos abre el asistente para nuevo volumen simple. Le damos en siguiente para continuar. Espacio máximo, aquí nos dice lo que ya hemos reducido y le damos en siguiente. Ok, aquí nos dice que asignemos una letra o ruta del acceso. Así como tenemos el disco C, este se puede llamar el disco F, el disco H, el disco G, el disco I, el disco J, el disco K, etcétera, etcétera. En nuestro caso, yo le pondré disco G y le damos en siguiente. Aquí nos dice que podremos formatear la partición para que no tenga nada y esté totalmente vacío, se elimine todo. Pero aquí podemos también darle no formatear o formatear, que es la configuración predeterminada, la más conveniente. Aquí nos dice una etiqueta del volumen, así como tenemos el disco C, aquí podremos ponerle partición del disco duro. Ok, le damos en siguiente, formato rápido y finalización del asistente para nuevo volumen simple. Le damos en finalizar. Como pueden ver, ya se terminó de asignar este. Ahora se va a abrir las bibliotecas, que es como la reproducción automática del nuevo volumen, así como cuando insertas una memoria USB la reproduce automáticamente. Esa parte también la reproduce. Nos vamos aquí donde nos señala y como pueden ver, aquí dice reproducción automática, partición del disco duro G, abrir la carpeta para ver los archivos. Como pueden ver, no tenemos nada, pero vamos a intentar meter un documento. Lo arrastramos y lo copiamos al disco duro G y aquí tenemos nuestros documentos. Esta parte es importante señalar que la podemos usar para ciertos fines, ya sea para el trabajo o para la escuela. Eso es otra de las ventajas. Ok, ya tenemos nuestra partición del disco duro. Ahora, ¿qué pasa si queremos eliminar esa partición? Si ya no queremos utilizarla, bueno, primeramente es importante el respaldo de la información. Si tú tienes información importante en ese disco duro, puedes respaldarla en otra memoria extraíble o en un disco duro extraíble también. Pero si ya no lo ocupas, solo tienes que darle clic derecho, eliminar volumen, y aquí te dice si desea eliminar ese volumen se perderán todos los datos en él. Si quieres continuar, vamos en continuar y como pueden ver ya dice no asignado, ya no está en uso, pero todavía no se ha fusionado a esa parte del disco duro. Para unir estas dos partes, esta parte que no se está usando y esta parte que deseo que vuelva a la normalidad, solo le damos clic derecho en el disco C, extender volumen, nos abre el asistente para extender volúmenes. Aquí nos aparece el disco que acabamos de crear por defecto, disco 0. Le damos en siguiente y finish. Como pueden ver, ya se fusionó. De 162 megabytes que tenía, pasó a tener ya 232. Arranque correcto y todo está en orden. Bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, que tengan buen día.